Teorema de Tales, entonces. Listo, entonces, a ver, Tales, o bueno, realmente es Tales de Mileto, la persona que plantea o formula este teorema, hace parte de la comunidad de griegos. Entonces ya saben que los griegos tenían alguna fascinación por sacar teoremas. La clase pasada vimos el del teorema de Pitágoras, también establecido para los triángulos geométricos. En este caso, el teorema de Tales. Tales de Mileto es otra persona también, físico, astrónomo, geómetra, matemático, que postuló también algunas características o propiedades de los triángulos que siempre se cumplían. Eso es un teorema. Un teorema es como plantear un modelo matemático que me permite entender un fenómeno por completo que siempre se comporta igual, ¿sí? Una generalidad para un fenómeno en específico. Entonces, así como Pitágoras planteó su teorema para los triángulos rectángulos y planteó cómo se relacionaban cada uno de sus lados entre sí, Tales también planteó otra, digamos que otra propiedad de los triángulos que siempre se cumple. Entonces se las voy a decir acá. La voy a escribir, lo voy a escribir tal cual está y ya se los explico, ¿listo? Entonces lo voy a ir dictando y ustedes lo van a ir escribiendo ahí mientras tanto en su cuadernito. Entonces dice, si en un triángulo se traza una línea paralela, se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante. Ahí. Se obtiene un triángulo semejante. Entonces, repito, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante. Acá primero, antes que nada, hay cositas por definir primero. ¿Qué es una línea paralela? A ver qué me dicen. ¿Qué es una línea paralela? ¿Quién sabe? Derecho. Una que va totalmente, o sea, Es una una línea línea totalmente recta. está, digamos, Ajá. es una línea vertical, entonces es otra línea que va totalmente recta a la misma línea, o sea, que no se intersectan. Esa es la palabra que Listo, estoy buscando. esa era la expresión. Sí, más o menos es lo que ustedes dijeron. No necesariamente, pues sí es una línea recta, pero no necesariamente tiene que ser vertical u horizontal, ¿no? Podría ser diagonal, podría ser de cualquier manera. La característica más importante fue justo la que dijo Mateo. Una línea paralela a otra, porque pues para que tú tengas una línea paralela, primero necesitas otra de la cual tener ese referente, o sea, solo puedes hacer líneas paralelas a otras líneas ya establecidas. Son aquellas que nunca jamás, sin importar cuánto las estires, se van a intersectar, nunca se van a cruzar. ¿Listo? Entonces, básicamente son dos líneas así, si están en diagonal, dos líneas así, van en la misma dirección y nunca jamás van a tocarse, o sea, van a estar muy, muy cerca siempre, todo, no importa que tanto los estiren, siempre van a estar supremamente cerca, apuntando a la misma dirección, pero nunca se van a cruzar. Esas son las paralelas. Las perpendiculares son aquellas que se cruzan, ¿no? Esa es como primero uno de las ideas previas que debemos tener en cuenta. Entonces, la diferencia entre paralelas, ya saben que las paralelas nunca se van a cruzar. Las perpendiculares son aquellas que se cruzan como tal. ¿Listo? Eso por esa parte. ¿Qué otro concepto es importante que tengamos en cuenta? Esto de triángulo semejante. Esto de acá de triángulo semejante. Nosotros trabajamos los triángulos congruentes, ¿no? Entonces, decíamos que los triángulos congruentes eran aquellos que tenían exactamente las mismas medidas de todos los lados, solo que de pronto estaban ubicados de diferente manera.
pero que finalmente compartían los mismos lados, o sea, básicamente eran igualitos, eran idénticos, ¿sí? Solo que de pronto estaban ubicados de maneras diferentes, entonces teníamos que verificar unos criterios para saber si eran congruentes. También están estos semejantes, no son lo mismo. Un triángulo semejante, eso lo voy a escribir por acá como para que no se olvide. Entonces, un triángulo semejante, o bueno, dos triángulos porque es lo mismo, necesitan ser dos. O sea, un triángulo no puede ser semejante consigo mismo, necesita dos. Entonces, dos triángulos son semejantes. Son semejantes cuando comparten la misma forma, pero tienen diferentes tamaños. ¿Sí? Cosa que no pasaba con los congruentes, porque los congruentes, como tenían la misma medida de lados y de ángulos, pues siempre tenían como, eran demasiado iguales, solo de pronto estaban volteados o no. Lo que pasa con los triángulos semejantes es que ya no vamos a tener la misma medida de lados, sino que vamos a tener exactamente el mismo triángulo, pero a escala más chiquita. Eso es un triángulo semejante. Cuando hablamos de que algo es semejante a otra cosa, es que se parece mucho, pero de pronto esa escala es más pequeñito, ¿sí? Como cuando yo tengo una figura Hot Wheels, por ejemplo, bueno, casualmente acá tengo un Hot Wheels, y pues digo, este carro es semejante a su versión en tamaño real, ¿sí? Cuando hablamos de semejantes, no hablamos de que sean totalmente iguales, que era lo que hablábamos en los congruentes, congruentes que es totalmente igual desde donde se le mire. En cambio, los semejantes son aquellos que mantienen sus características iguales, pero en diferente escala. ¿Listo? En diferentes Profe, o sea, tamaños. nada más conseguí un Hot Wheels, nada más para explicar eso. No, realmente está acá, es que acá encima de mi mueblecito tengo unos cuantos juguetes, también tengo un Cartman y tengo unos dinosaurios chiquitos y pues tenía un Hot Wheels, de hecho no solo uno, tengo dos, Profe, soy y tu fan. otro, acá, otro, Por dos. sí, Soy eso tu pasa. fan, profe. Entonces, gracias, yo también soy fan de ustedes, la verdad. Entonces, ¿qué son triángulos semejantes? Pónganle, por ejemplo, digamos esto acá, esperen, dos, cuatro cuadritos. Y acá que tuviéramos otro muy similar, solo que en versión chiquita, ¿sí? Acá nosotros podríamos decir, estos dos triángulos son semejantes porque pues a pesar de que no tienen el mismo tamaño, sí comparten la misma forma. ¿Listo? Entonces decimos son semejantes. Semejantes no quiere decir que sean completamente iguales, como lo eran los congruentes. Quiere decir que se parecen solo que a escala. ¿Listo? Que si uno fuera a ver sus características serían las mismas, solo que en tamaño más pequeñito. ¿Listo? Esas son como las ideas previas que debemos tener antes de lanzarnos a comprender el teorema de Tales. Entonces, primero entender qué es una línea paralela. Ya saben que las líneas paralelas son aquellas que nunca se van a cruzar entre sí. Y entender que es un triángulo semejante. Entonces, triángulo semejante no son aquellos triángulos que son completamente iguales, sino que pues comparten las mismas características de forma, solo que en tamaños diferentes. ¿Listo? Voy a borrar por acá. Ahora sí, pensemos. ¿Qué es lo que dice el teorema de Tales? Dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante. Entonces vamos a comprobar si su teorema se cumple. Primero vamos a plantear acá un triángulo cualquiera. Yo voy a hacer un triángulo rectángulo. Profe, y una pregunta. Dime. Cuando uno decía que eran triángulos semejantes, se hacía como un igual y una rayita arriba, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Y Esos cómo sí se son. representa para los que son semejantes? Ah, bueno, cuando decíamos que eran congruentes, era como así, ¿no? Y para los semejantes, si no estoy mal, que igual lo voy a revisar, de hecho lo voy a hacer en este mismo instante porque no les quiero decir mal el dato. Espérenme a ver si está acá en este librillo. Permítanme un segundito, a ver, chismoseo, si está por acá.
No, changos, no está acá en este libro. Espérenme, ya les digo. Espérenme un segundito. Perdón, interrumpí la clase, ¿no? No, las clases de ustedes. Signo de semejanza de triángulos. Y porque la verdad no me acuerdo exactamente cómo es que es y no les voy a decir hablar popis. Listo. Cuando hablamos de semejantes, es solamente la cosita curva. Si yo sí decía, o es, sí decía, o es solo el igual o es solo la cosita curva. No me acordaba cuál era de las características que ya les muestro. Les vuelvo a compartir pantalla. Listo, este es el signo de congruencia, ¿no? Que es como un igual y una cosita arriba. El de semejanza es solamente la cosita arriba. Digamos, A es semejante con B. Listo, solamente la curvita, sin el igual. Listo, ya no usamos el igual lo usábamos en la congruencia porque hablábamos que compartían características completas. Pero como acá no es que compartan esas características, sino que se parezcan, entonces por eso no colocamos el igual, sino solamente la curvita. ¿Listo? Ahora, entonces ahora sí vamos a comprobar geométricamente, ya pasamos a la cuestión matemática, pero pues primero vamos a comprobar geométricamente que realmente el teorema de Tales se cumple. Entonces dice, si a un triángulo, que ya tenemos el triángulo, se le traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante. Entonces voy a trazar una línea a alguno de sus lados. ¿A cuál? Por ejemplo, este de acá, esta línea de acá. Esta línea de acá voy a trazar una paralela a esa línea, dentro del mismo triángulo, ¿no? Entonces, digamos, voy a trazarla acá. Chas. ¿Sí? Ahí vean que esta línea está siendo paralela con esta. ¿Listo? Bien, ahí ya está. Entonces, se supone que al trazar una línea paralela, pues ya me quedan dos triángulos semejantes. ¿Será? Pues vamos a comprobarlo. Primero, entonces, estará este triángulo externo, ¿cierto? Este de acá. Y vean cómo si yo trazo un triángulo respecto a la línea que acabé de trazar, pues acá tendría mis dos triángulos semejantes. ¿Sí ven? Tengo el de afuera, el grande, y me queda el más pequeñito de acá adentro. Entonces, si se dan cuenta, estos dos son semejantes, pues porque a pesar de que no son tienen la misma medida, sí tienen la misma forma. Entonces tendremos este blanco, este que estaba acá primero, y luego si trazo por la línea que tracé, que crucé primero, paralela, vean cómo se me forma otro triángulo. ¿Listo? Entonces, ese es el teorema de Tales, ese es el teorema que plantea Tales, ¿no? Básicamente, si yo trazo una línea paralela, pues yo me voy a encontrar con que aparecen ahora otro triángulo o aparece otro triángulo que es completamente semejante al primero. ¿Listo? Eso por esa parte. Profe, ¿podría hacer un ejemplo de eso mismo con otro de los lados? Porque a mí no me, o sea, no me queda como claro Listo, cómo hacer miremos, por una línea, ejemplo, por ejemplo, la línea horizontal de abajo. listo, con la línea horizontal de abajo, la cuestión es que ya le quita, obviamente hay que tener cuidado con qué lado se escoge. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos una paralela con la de abajo, digamos acá, no, ahí está, véanlo, véanlo, véanlo. Tenemos este de acá, el grande, y acá vemos cómo nos queda nuestro semejante acá. ¿Sí lo ves, Mateito? Ok. No es con el de Y abajo, o supongo que sea, lo tenemos mismo que tener, se... a lo que me refería es que tenemos que tener cuidado hacia dónde miramos, ¿no? Porque si vamos a buscar el triángulo semejante, yo qué sé, acá, pues evidentemente no lo vamos a encontrar porque ahí ya pierde su característica de triángulo. Ahí el triángulo semejante estaría en la parte de arriba. Hagámoslo, por ejemplo, con la diagonal, ¿sí? Ya lo hicimos con la horizontal, con la vertical, hagámoslo con la diagonal, a ver si se cumple. Se supone que con cualquiera de los lados. Entonces tratemos uno de acá, vean, una paralela a la diagonal, y si se dan cuenta también se cumple. Vean que acá yo tengo entonces el de afuera, tendría acá el de afuera, y también me quedaría este de acá, que esos dos ya serían triángulos semejantes.
¿Listo? Siempre se va a cumplir. Desde que la línea que tracemos sea interna al triángulo y sea semejante, siempre se va a cumplir. ¿Listo? Ahora, eso es por la parte geométrica. ¿Listo? Geométricamente hablando, vean que ya, digamos que en la parte visual ya lo comprobamos. Si uno realmente traza una línea paralela en cualquiera de sus lados, pues resultan quedar dos triángulos que son semejantes entre sí. Perfecto, hasta ahí. Ahora, eso por lo que les digo, esa es una demostración geométrica, o sea que responde solamente a las características visuales. Ahora vamos a mirar si matemáticamente también se cumple, porque pues de hecho esto lo utilizamos es para responder a las medidas matemáticas. ¿Cómo podemos hacer eso? Como yo les decía, la cuestión del teorema de Tales se está estableciendo para los triángulos que son semejantes. Los triángulos semejantes entre sí son aquellos que, digamos que mantienen su forma, pero varían en su tamaño, o sea, tienen diferentes escalas. Siempre que vamos a trabajar cualquier problemática de escalas, hablamos de razones y proporciones. Las razones. ¿Qué son las razones? Las razones básicamente son la relación que hay entre dos magnitudes, o sea, cómo se relacionan cuando las estamos comparando, o sea, si es más grande o más pequeña, qué tan más grande es o qué tan más pequeña es. Básicamente eso me habla la razón. Como yo la planteo en forma de cociente, o sea, en forma de fracción. Entonces les voy a mostrar ya con daticos cómo sería. Digamos que yo acá tengo esta medida. Digamos que esto me mide 8, ¿sí? La completa de acá a acá. La de acá en trico me mide 5, digamos. ¿5 qué? Unidades de longitud, ¿no? Podrán ser metros, centímetros. En este momento no me voy a enfocar en las unidades, sino como tal en las cantidades numéricas. Y yo quiero conocer este ladito de acá, el del triángulo chiquito. Esta es mi incógnita. ¿Listo? Entonces vean qué datos conozco. Conozco el lado, digamos que horizontal, grande. Conozco el lado horizontal pequeñito y necesito conocer el lado vertical pequeñito. Acá, pues, si ustedes se dan cuenta, no hay forma de aplicar teorema de Pitágoras, porque para el teorema de Pitágoras necesitaríamos por lo menos dos datos de alguno de los triángulos, ¿cierto? Ya fuera del grande o del chiquito, necesitamos por lo menos dos datos. Entonces, acá no podemos aplicar teorema de Pitágoras. ¿Qué hacemos? Vamos a plantear entonces nuestra razón. Entonces, la razón es una fracción. Entonces, pongo la linecita de la fracción. ¿Qué voy a colocar ahí? Primero debo conocer por lo menos un dato compartido. Si se dan cuenta, acá conozco cuál es el dato compartido. La línea de abajo. La línea de abajo conozco tanto el de la grande como la chiquita. ¿Me entienden? Tengo que conocer por lo menos un dato que comparta con los dos triángulos, ya sea esta línea o si hubieran sido estas de acá o si fueran las dos diagonales. Debo conocer un dato en común de ambos triángulos para poder establecer mi teorema de Tales. Acá conozco la línea grande de abajo y la línea de abajo chiquita, entonces los puedo relacionar. Eso me habla la razón, va a ser esa relación que hay entre esas dos medidas que yo conozco, que son iguales, digamos que pertenecen a la misma línea, a la línea de abajo del triángulo, ambas líneas pertenecen a la línea de abajo del triángulo, entonces les voy a relacionar entre ellas. ¿Cómo lo relaciono? Siempre arriba voy a colocar el número más grande, o sea, la medida del triángulo más grande. En este caso sería 8, ¿sí? Que es el dato como de la base del triángulo más grande. En el denominador voy a colocar el dato de esa misma unidad que estoy midiendo, que en este caso es el lado del triángulo de abajo, el que conozco, pero el triángulo chiquito, en este caso sería 5. ¿Listo? Esa es mi razón. Para yo generar una razón entre dos magnitudes, pues debo conocer sus datos y estas dos magnitudes deben estar relacionadas. Acá vemos que están relacionadas porque ambas hacen parte de, digamos que la base, la línea base del triángulo. ¿Listo? Ahí yo la relaciono y digo que esto va a ser igual a lo que me interesa conocer va a ser mi X, ¿cierto? Esta X es como la medida del lado del triángulo vertical, la más chiquita o la más grande. ¿La X es la más chiquita o la más grande? ¿La más chiquita? ¿Todos de acuerdo con que esta X es la del triángulo más pequeñito?
Listo. Sí, Como señora. listo, como es la del triángulo más pequeñito, entonces la voy a poner abajo. ¿Listo? Ahora, arriba que, bueno, acá me hace falta un dato. Acá me hace falta un dato y es el de este grande. ¿Listo? Entonces vamos a poner que ese grande mide 15. ¿Listo? El lado grande. Perfecto. Entonces voy a ponerle acá 15. Aunque bueno, no necesariamente yo debería tenerlo así. ¿Sí? De hecho, lo voy a quitar para explicarles mejor. Lo voy a quitar, perdón si ya habían anotado, aunque no creo. ¿Listo? De hecho, yo lo puedo hallar Sí, esa, profesor, rápido. sí, eso, yo puedo hallarlo sin ese dato, no se los voy a poner con ese dato porque generalmente no se los van a dar, entonces les voy a explicar de una vez cómo es que aparece. Esta va a ser mi razón. ¿Listo? Entonces, préstenle mucha atención. Por el momento no le voy a poner el dato, no quiere decir que no se lo, ahorita de pronto lo vamos a usar. Primero, entonces nuestra razón va a ser dividida. Vamos a dividir eso entre lo que está abajo. Entonces, acá va a ser 8 dividido 5. Me da 1.6. ¿Sí? A ustedes no se traten de revisarlo siempre como para ver que si nos dé lo mismo. 1.6. ¿Qué quiere decir este 1.6? Quiere decir que esa es la razón de escala. O sea, que ese triángulo es 1.6 veces más pequeño que el grande o que el grande es 1.6 más grande que el pequeño. Es la razón de diferencia en escala de esos dos triángulos. ¿Listo? ¿Qué tan grande es? Es 1.6. ¿Qué tan pequeño es el chiquito respecto al grande? Es 1.6 más pequeño. Ahora, ¿yo qué voy a hacer para ¿Lo hallar podemos este lado? encontrar con diferentes valores o para hallar siempre tiene que haber un valor determinado? Pues tienes que conocer por lo menos dos datos que se relacionen. Y acá nos hace falta, ahora sí, le voy a poner acá el 15. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer con ese 15? Porque lo que les iba a mostrar ahorita iba a ser un planteamiento como más complicado y no lo voy a complejizar tanto. Como yo ya sé que esto va a ser 15, o sea, esto debe ser 15 veces más pequeño, ¿cierto? 15 no, sino, perdón, 1.6 veces más pequeño que el lado grande. Entonces lo que voy a hacer va a ser bastante sencillo. Va a ser 1.6 por X igual a 15, ¿sí o no? O sea, 15 es 1. Ese lado va a ser 1.6 veces más grande. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Básicamente, X va a ser 15 sobre 1.6. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 9,37. Listo, 9,37. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces este lado X va a valer 9,37 unidades. ¿Listo? ¿Qué hicimos primero? Primero debemos establecer debemos tener dos datos que se relacionen directamente. En este caso era las dos bases, las conocemos, perfecto. Ya que las conocemos, planteamos nuestra razón, la razón que hay de comparación entre esas dos magnitudes. Para plantear eso siempre va a ser una división, una fracción. Entonces, esa división va a ser siempre el dato más grandecito arriba, siempre el dato más grande, o sea, el del triángulo más grande, sobre el más pequeño. Lo dividimos, 8 dividido 5 nos dio 1.6. ¿Qué quiere decir? Que entonces este X de acá va a ser 1.6 veces más pequeñito que este lado grande. ¿Listo? Que valía 15, que ese dato se los 10, pues porque igual lo necesitamos. Ya que tenemos eso y conocemos este dato de cambio, entonces yo digo, listo. Entonces, 1.6, digamos, en este caso, 1.6 veces X, pues me va a equivaler al lado grande. De ahí despejamos esa ecuación. Yo les voy a enseñar también el otro método que era el que les estaba planteando al principio. Primero quería que entendiéramos un poco eso, cómo utilizar nuestro factor de escala simplemente para aplicarlo. Si, por ejemplo, el dato que hubiéramos encontrado fuera el de acá y necesitáramos saber el más grande, en vez de dividirlo, lo hubiéramos multiplicado, ¿sí? Si, digamos, fuera 9.37 y queremos saber cuánto mide el más grande, ya sabemos que la razón de cambio es de 1.6, entonces sería 9.37 por 1.6. Como acá lo que estábamos averiguando era el triángulo chiquito, entonces por eso lo dividimos.
¿Listo? Eso ahí poco a poco le vamos cogiendo el tiro, ¿listo? Hay otra forma, tomaron los apuntes. Profe, Dímelo. Nash no pudo entrar porque el internet lo tiene malo. Chanfle. Bueno, igual ahí, ustedes ya saben que ahí la clase queda grabada, ¿listo? Profe, yo hace poquito entré. Qué pena. Llegó de cita médica, dice. Terrible, terrible. No se preocupen, no se preocupen. Entonces, ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Chicas? ¿Copiaron hasta acá? ¿Puedo borrar esta partecita? Profe, Dime. yo lo hice con datos diferentes el ejemplo y me quedó. Pues, obviamente me quedó diferente, pero no sé si me quedó bien. Qué bueno, eso, bien, bien, bien. A mí me toca volverlo a ver porque no entendí. Ay, se durmió, China, se durmió. No, eso Pero con no, ejercicios uno los- nada que ver, Les no. voy a enseñar otro método, les voy a enseñar acá en el tiempito que queda otro método para hallar lo que de seguro les va a ser más sencillo, pero igual quería que entendieran realmente para qué nos sirve esa escala. ¿Listo? Les voy a enseñar el otro método que de seguro va a ser más simple, por lo menos de entender. Entonces, préstenle atención. Ya conocemos nuestra escala de 8 dividido 5, va a ser igual, entonces ya saben, planteamos la otra razón, entonces la otra razón es lo mismo, el dato más chiquito va abajo, como el más chiquito lo desconocemos, entonces lo vamos a dejar la X abajo, y arriba queda el dato más grande, que en este caso es 15. ¿Listo? ¿Por qué podemos igualar esto? Pues porque la escala se mantiene. Entonces, 8 dividido 5, ya sabemos que nos da 1.6 igual a 15 sobre X. Entonces, ahí lo que yo hago es despejar esta X. Entonces, la voy a pasar a multiplicar. X por 1.6 igual a 15. Luego, X traigo a dividir este 1.6. Vean que me da exactamente lo mismo. Termino haciendo lo mismo y esto me termina dando 9.37. Lo puedo plantear desde acá y ya luego tengo que despejar esa X. Entonces ya saben, si la X es el dato más chiquito, la pongo abajo. Si la X es el dato más grande, lo voy a poner arriba. ¿Listo? Esa es la cuestión. Recuerden que cuando una incógnita está en la parte de abajo de la ecuación, lo que debo hacer es subirla y luego bajar ese dato que estaba a dividir. Por eso fue que hicimos como el repaso de ecuaciones ahí al principio, porque lo íbamos a necesitar, hartísimo. Listo, chicos, entonces eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Si de pronto les quedó un poco confuso por ahí, si les hace falta ejercicios, yo lo sé, tranquilos, vamos a estar practicando ejercicios para mañana quienes vayan, pues justo esto vamos a hacer. Entonces, para que nos vaya a ir quedando un poquito más claro, ahí poco a poco. ¿Listo? Como para que no se vayan a estresar, voy a tener